Ya, ok, gracias. Eh, bueno, Dije, buen día, una dime. preguntita. ¿Se puede hacer el trabajo solamente entre dos o hay una condición exclusivamente que se haga? Porque lastimosamente el anterior semestre hemos empezado cuatro y nos han dejado pues colgados. Eso no nos afecta. No, no, claro que no. Por si acaso, digamos, siempre pasa, ¿no? Y no es la primera vez tampoco. Hasta a mí me ha pasado en pregrado cuando somos un grupo de 5, al final se aparecen 2 personas nada más, ¿no es cierto? Siempre pasa eso en todas las materias. En este caso, digamos, si llegaron los del grupo que eran completo a un principio y al final termina 1 o 2 personas, no hay ningún problema. Se les evalúa a esas personas, no les va a afectar siempre y cuando cumplan con lo que se les ha pedido, ¿no? Ahora, si en caso, por ejemplo, lo que se hace siempre es que un proyecto, al finalizar el semestre, tiene 3 partes, digámoslo así. Uno, el documento, en el cual tiene que estar de acuerdo a un formato que se les va a dar en su momento. Dos, tiene que haber, el circuito tiene que estar funcionando. Ya, esa es la segunda condición. La tercera condición es la defensa. Ya, entonces, esos 3 elementos se toman en cuenta en el proyecto. Ejemplo, eh, porque el año anterior semestre hemos hecho, digamos, para la defensa, cada grupo tenía que hacer un video mostrando su circuito, explicando y posteriormente a eso va la defensa. Ahora, de acuerdo a la defensa, ¿sí? Se les va calificando, pero en forma individual. El circuito es grupal. El documento es grupal, pero la defensa siempre va a ser individual. Ejemplo, si son 3 compañeros, pero por X o Z motivos uno no ha venido ese día o se ha faltado, pero sus compañeros dan la cabeza por él que sí ha hecho el proyecto, entonces se le va a tomar en cuenta, pero no se le va a tomar en cuenta la defensa. En su defensa va a tener 0. ¿Ya? Pero puede salvar, digamos, en la parte de el documento y en la parte del armado de circuito, obviamente siempre se les pide, ¿no? Entonces, si son entre 2 personas, por lo menos que se enfoque por un instante a cuántas personas están trabajando o quiénes están realizando el proyecto, ¿no? Entonces ya hemos visto esa situación y no hay ningún problema, no les va a afectar en nada. Ahora sí, digamos, al final de esas 5 personas que eran en un grupo a un principio y al final, como quien dice, ¿no? Les ha valido a 2 personas y solamente han trabajado 3, entonces las 3 nomás tienen la nota, pues ¿para qué les vamos a poner la nota a 2 personas que no han trabajado? ¿No? Entonces va a depender de eso y también en parte ahí también se ve el compañerismo, ¿no? Entonces si son... estas personas si han trabajado, si han hecho, entonces obviamente van a estar ahí en la defensa. Pero si uno que solamente por lo que es mi amiguito lo ha incluido, obviamente que en la defensa le va a ir pésimo, ¿no es cierto? Entonces ahí yo también me doy cuenta quiénes realmente trabajan y quiénes no trabajan en lo que es el proyecto, ¿sí? Y a medida que uno también va realizando los diferentes trabajos, laboratorios, ahí también se nota, ¿no? Qué compañeros son los que trabajan y qué compañeros solamente han pensado que con el proyecto van a salvar la materia. Y no es así, ¿no? Al final, cada parcial, después de terminar cada parcial, siempre se les da su nota acumulada, por decir, qué tipo de parámetros se toma en cuenta para lo que es la materia. Primero, yo no tomo en cuenta lo que es la asistencia, pero lo que sí tomo en cuenta son las participaciones. ¿Cómo se toman en cuenta las participaciones? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, vamos a hacer ahora este circuito, entonces vamos a simularlo, entonces yo les doy una muestra de cómo ustedes tienen que realizar el circuito y con esa base que yo les doy, les digo, ya, ahora hagan esto. Con el circuito yo lo he hecho hasta acá. Entonces, ahora quiero que funcione de esta manera o cómo tendría que funcionar de esta manera. Entonces, ya les doy un tiempo prudente para que ustedes también lo desarrollen y me mandan las capturas vía WhatsApp.
Yo también les digo, no, mándenme sus capturas. Entonces yo voy viendo, voy revisando quiénes han hecho el trabajo y a partir de eso ya les voy tomando en cuenta o no esa participación de la clase de ese día, ¿sí? Entonces, como les digo, no hay asistencia, pero sí hay participaciones. Y también los trabajos, ¿no? Se les da trabajos ya sea para la casa, trabajos de laboratorio. También si tienen dudas, como les digo, lo que yo quiero es que siempre hagamos más la parte práctica y siempre, ¿no? Entonces vamos a tener tal vez algunas clases adicionales en las que les voy a mostrar cómo utilizar exactamente los componentes que les estoy indicando. Se los voy a anotar en el grupo, ¿sí? Una vez que les agregue a toditos el listado de materiales que podamos necesitar para el presente semestre, ¿no? Entonces, inclusive ahora mismo voy a habilitar mi cámara para mostrarles algunos de los componentes que vamos a utilizar y que también les voy a mostrar cómo se utiliza y todas las clases también van a ser grabadas, así que pueden revisarlas las veces que quieran. Generalmente lo subimos a YouTube. Para que puedan revisarlo y verlo con calma también en el momento que deseen. Y también, si ustedes se ponen un poquito a curiosear en el internet, van a encontrar un montón de videos y de acuerdo a eso también ustedes pueden ya revisar y ver, documentarse un poquito más. Si tienen dudas, también se va a ir realizando todo esto, ¿no es cierto? La idea, como les digo, principal para mí, más que tener buena nota. Si tienen buena nota, no hay ningún problema. Yo les pongo así, si tengo que ponerles 100, les pongo 100. ¿Por qué no? Porque si una persona se ha rajado durante el semestre, si ha presentado, si tiene buenos exámenes, entonces tranquilamente yo le pongo la nota que tiene que ser. Yo no tengo ningún problema en eso. Pero si una persona también no se merece aprobar, tampoco le voy a regalar nota. Siempre a mí me gusta trabajar en el margen de lo que si te has ganado puntos, has tenido varias participaciones, bueno, entonces te voy a anotar todo lo que has participado. Pero si no has hecho nada, entonces, por más que has asistido a todas las clases, pero no tienes ni una participación, bueno, pues entonces, ¿de dónde te voy a poner participaciones si solamente te has conectado y como quien dice, ya te has puesto a ver tu novela y solamente has puesto la clase, ¿no ve? Entonces sabemos que suceden ese tipo de situaciones en la parte virtual. En la parte presencial, por lo menos yo les puedo ver quiénes están ahí, qué están trabajando, no están trabajando, pero en la parte virtual ya es más difícil de controlar más si no tenemos en este caso la cámara para verlos a todos. Pero yo no me costaba nada decirles que pongan su cámara, pero el detalle es que también sabemos, ustedes más capísimos que yo, que si nosotros agregamos todos los videos que tenemos ahí, vamos a disminuir el ancho de banda. Y si disminuimos nuestro ancho de banda, entonces vamos a tener problemas con la conexión. Y eso es algo que no queremos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que quería indicarles para que ustedes también tengan idea de cómo se trabaja en la materia. Posible, esta, como quien dice, es una, más que una clase de avance, es una clase introductoria, justamente porque se entiende que algunos están cambiándose. Creo que recién están activando lo que es la parte de plataforma y también en la parte administrativa están haciendo todavía algunos ajustes, pero como quien dice, las clases ya comenzaron, así que tenemos nomás que activarnos en todo sentido para trabajar y que este semestre lo hagamos de una forma más óptima, que aprendamos bastante. La materia como tal, chicos, les digo así, sinceramente, a veces no, como somos de ingeniería de sistemas, hay un poquito de recelo en la parte de electrónica y más que todo, ¿en qué sentido? En que la mayoría de los chicos prefieren irse al lado del software que al del hardware y no se dan cuenta que esta interacción entre hardware y software ya es mucho más latente hoy en día, especialmente para lo que es la aplicación de la robótica, la aplicación en diversas áreas que ustedes mismos ya saben
que vamos a tener un nuevo edificio en el cual ya es tecnológico, ¿no? Y el hardware sin el software no va a funcionar. Ustedes mismos dense cuenta, cuando nosotros tenemos nuestra computadora no funciona pues solamente el entorno de software, sin el hardware no funciona, ¿no es cierto? Entonces lo mismo para la parte de robótica, la parte de automatización, si no tenemos la parte de hardware y software interactuado, entonces tampoco vamos a poder hacer mucho. Entonces por eso mismo les digo que cuando nosotros tenemos estas herramientas que son tan importantes, entonces podemos hacer muchas más cosas, podemos hacer maravillas. Entonces, siempre, ¿no? Hay que incentivar por ese lado. Y como les digo, les voy a mostrar ahorita un par de herramientas. A ver, vamos a activar la cámara para mostrarles cuáles son los elementos que vamos a necesitar para este semestre y también darles algunas opciones en las cuales ustedes también puedan trabajarlo, ¿no? Como un tallercito, la anterior no pude hacerlo muy bien con el otro semestre porque nos ha faltado un poquito de tiempo y coordinación, más que todo con lo que es la dirección, pero esperemos que este semestre sí se pueda realizarlo, ya sea de manera física o ya sea de manera virtual, pero es algo que hemos quedado pendiente, inclusive con el anterior semestre, y me gustaría hacerlo, ¿no? Por lo menos un pequeño taller de soldadura en el cual ustedes aprendan a realizar algunas técnicas de soldado y realizar, por ejemplo, lo que es placas PCB y de esa manera hacerlo un poquito mucho más práctico en el momento de realizar lo que es la parte de proyectos y que por lo menos la mayoría tenga lo que es nociones en lo que es quemado de placas, ¿no? Y eso igual vamos a tratar de hacerlo, ya sea si es que nos alcance el tiempo dentro de la clase y si no es así, entonces como un pequeño taller especialmente para ustedes, ¿no? A ver, voy a encender mi cámara. Ahí estamos. Ya. Ahí van a disculpar, chicos. Ya. Esto, por ejemplo, es el Prodware, ¿sí? Este es el Prodware, por ejemplo, cómo funciona. Acá, digamos, tenemos dos barras horizontales que están conectadas entre sí. Acá también en los dos extremos. Ahora, en la parte del medio son líneas verticales. ¿Sí? Estas líneas verticales se van conectando uno a uno dependiendo de los circuitos. Ahora acá, por ejemplo, este, por ejemplo, es un jumper, ¿ya? Por si acaso, cuando ustedes vayan a comprar jumpers, estos son los que comúnmente les venden. Creo que cada uno les cuesta 50 centavos a un boliviano más o menos. Y si pueden comprarlos en cantidad, les sale un poquito más económico, obviamente, ¿no? Esas son las opciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estos ya vienen cabalitos como para meterlo al Prodware y unir el circuito de forma directa. Pero también tenemos estos otros conectores, ¿sí? Estos otros conectores que funcionan de esta forma. A ver, vamos a ver. Ya. Esto, por ejemplo, son cablecitos que les cuestan mucho más baratos, ¿no? Estos son cablecitos que vienen así, de pares. Esto creo que todo el rollito te cuesta 1 peso o 2 pesos, ya no recuerdo, pero más o menos va por ese costo. Acá lo que sí vamos a necesitar, a diferencia de los jumpers, bueno, esto se llama pelacables, por si acaso. Es como un pequeño alicate. Este es el automático. Hay pelacables manuales, pero este es el automático. Ustedes agarran y ya está, ¿no? Ahí ven, el pin ya está listo para utilizarse. Entonces, lo mismo, acá agarran y ya está. Eso lo pueden hacer con esto, que el pelacables no solamente es para nuestros circuitos, sino si a ustedes se les destroza, por decirte, un cable en casa, entonces igual pueden utilizar lo que es el pelacables para reparar, ¿no es cierto? Eso es una de las ventajas también de tener algunas herramientas de electrónica en casa.
Ahora también, por ejemplo, algunos elementos que vamos a utilizar. Bueno, acá tengo yo varios jumpercitos. Así vienen, ¿no? En tiritas. Estos por si acaso son jumpers macho-macho, que son los que se utilizan en los broadwares, porque hay otro tipo de jumpers que son hembra-macho, hembra-hembra, etcétera, dependiendo del tipo de conectores que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, estos son los macho-macho, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta que son macho-macho? Acá en ambos lados tienen las puntas salidas, ¿no? Ahí está. Así se llama por si acaso. ¿Ya? Cuando les pregunten, quiero jumpers, ¿cuál quieres? Te van a preguntar, entonces esos tienen que pedir. Ahora también, a ver, acá les voy a mostrar. Y esto es otro elemento que también vamos a hacer una pequeña tareita para la siguiente clase, ¿sí? Como comenzando ya la etapa de participación, más que todo para participación va a ser esto, más que tarea va a ser como participación. Aquí yo tengo estos elementos, ¿ok? ¿Alguien sabe qué se llaman estos elementos que estoy agarrando acá? Resistencias, ingeniero. Exacto, muy bien. Seguramente en física han llevado, ¿no ve? ¿O no? ¿En física han llevado resistencias? Sí, ingeniero. Ah, ya, qué bien. Entonces, esos son algunos de los elementos en los cuales nosotros trabajamos. Les voy a mostrar otro elemento. Bueno, este es mío. Es un mini osciloscopio, que también les voy a indicar cómo funciona. ¿Ya? El osciloscopio, por ejemplo, ahorita no lo tengo conectado a la batería, pero es bastante útil y esto también para que no lo estén comprando porque esto es un elemento que no siempre lo podemos adquirir. Esto es bueno, este no cuesta tanto, cuesta alrededor de unos 200 bolivianos más o menos, pero tal vez no está dentro de nuestro presupuesto, entonces no es necesario que lo compren, simplemente les estoy mostrando para que veamos también en algunos laboratorios, les voy a mostrar también cómo funciona, ¿ya? Básicamente este tiene sus conectores, creo que no lo tengo por acá, pero en estos, por ejemplo, este osciloscopio nos muestra, acá ustedes ven una pantalla, nos muestra las señales que nos manda nuestro circuito, ¿sí? Y esto mismo lo podemos visualizar mediante un software, que es el Proteus. Enseguida les voy a mostrar ya el uso de algunos softwares para que ustedes también vayan instalando y vayan familiarizándose con todo esto. Después acá, por ejemplo, bueno, esto es de hace mucho tiempo. Esto es en realidad una pequeña matriz de LEDs que hace tiempo yo lo hice. Esto, por ejemplo, es una placa. Normalmente lo llamamos placa galleta. ¿Ya? Se llama placa galleta porque si ustedes se fijan, tiene la forma de esas galletas cracker, ¿no es cierto? Que tienen como orificios en todo lado. Entonces, por eso le llaman placa galleta, ¿sí? Porque nosotros podemos acomodar los componentes a nuestro gusto y después lo podemos poner ahí. Ahora, ¿para qué se utiliza esta plaquita? Se utiliza para hacer algunas soldaduras. Si ustedes se fijan acá, hay algunas soldaduras con estos conectores y estos conectores ya, dependiendo del uso de mi circuito, yo lo puedo utilizar, ¿no? Ese es el uso de esta plaquita. Ahora, como les digo, ya posteriormente, cuando nosotros hagamos algún pequeño taller, entonces ahí ya les voy a indicar cómo se utiliza de mejor manera. Aquí tenemos, por ejemplo, otros componentes. ¿Alguien sabe cómo se llama este componente? ¿Han visto alguna vez? Transistor. ¿Perdón? Transistor. Transistor. No. Este es un... Potenciómetro. Exacto, muy bien. Es un Hace potencia. potenciómetro. Estos seguramente ustedes, si lo han visto, es seguramente en lo que es las radios antiguas, algunos amplificadores tal vez, ¿no es cierto? Aquí obviamente aquí tiene una perilla por encima que
lo hace ver diferente, pero si ustedes le sacan la perilla y van a encontrar esto, ¿no es cierto? Esto se llama potenciómetro o resistencia variable, ¿sí? Existen de diferentes tipos. Estos son los más comunes. Hay otro tipo de potenciómetros también que se utilizan, que son mucho más pequeños y se llaman de precisión. En su momento igual también vamos a hablar acerca de estos componentes. Sí, acá, por ejemplo, tiene 3 entradas. Como ven ustedes, esto ya lo he adaptado para que lo pueda colocar en mi broadware y podamos utilizarlo en diferentes circuitos, ¿no? Ves como son pines tan pequeñitos, entonces no siempre entran de forma correcta a mi, en este caso a mi broadware, pero haciendo esas técnicas, entonces yo ya lo puedo ajustar de mejor manera, ¿no? Acá también tengo otros componentes. Seguramente estos ustedes sí o sí los conocen. Estoy más que segura que los conocen. ¿Qué se llaman estos? Ahí estamos. LEDs. Eso, muy bien, los LEDs. Seguramente aquí los varoncitos especialmente, ¿no? Se deben acordar cuando jugaban con los cochecitos. En los cochecitos siempre nos venían los LEDs. O digamos, en algún caso, en las zapatillas, ¿no es cierto? Cuando éramos niños, nos poníamos esas zapatillas donde encienden los LEDs. Algunos de ustedes seguro tenían esas zapatillas, ¿no? Yo me acuerdo todavía que sí tenía esas zapatillas y cuando era niña me gustaba harto. ¿Qué se llama este componente? ¿Alguien sabe? Tiene esta forma. Capacitor, ¿Perdón? capacitor. Eso, muy bien, capacitor. Capacitor o condensador electrolítico se llama. Así es, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es electrolítico? Cuando digo electrolítico es que tiene polaridad, que es decir, que uno de los pines es positivo y uno de los pines es negativo. Y en el mismo condensador nos indica eso, ¿no es cierto? Ahí también tiene su valor y con eso también nosotros podemos determinar cuál es ese dato, ¿no? Que nos indica. Eso es muy bien. Ya conocen la mayoría de los componentes a lo que veo, eso es bueno. A ver, acá también tengo otros componentes. Este no sé si lo conocen. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Saben qué se llama? ¿Son los transitores? Exacto, Transistor. muy bien, transistor. El transistor tiene 3 pines. Ahora, también hay, por ejemplo, algunos sensores que tienen esta forma, ¿sí? Por ejemplo, hay los sensores de temperatura o también, digamos, algunos, digamos, componentes que están relacionados a lo que es reguladores de voltaje que también tienen esta forma. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si eso no es un transistor? Directamente nos fijamos en el código. Acá, digamos, tiene un código y ese código es el que nos tenemos que fijar. Ahora, eso también yo les voy a indicar, ¿no? Cuando estemos llevando los diferentes componentes, cómo pueden hacer la lectura y cómo pueden saber cuáles son transistores y cuáles son reguladores de tensión, porque es mayormente en lo que más se confunde. ¿Este componente lo conocen? ¿Alguien sabe qué se llama? Ay. Ese tiene esta forma, tiene un orificio aquí encima y es la parte metálica atrás y delante es de plástico y tiene 3 pines. ¿Alguien sabe qué se llama? Este también es un transistor, ¿ya? Y este también, fíjense, tiene 3 pines, pero su cabecita es diferente, ¿no? Ahora, los que les he mostrado o los que les estoy mostrando ahorita, todos son transistores. Ahora, pero ustedes me dirán, pero ¿y por qué no son iguales? Porque existen diferentes tipos de transistores. Por ejemplo, este y este son transistores denominados de baja potencia. Este es de potencia media
Y hay transistores también que son de alta potencia. Eh, Ahorita no lo tengo a la mano, pero hay transistores, por ejemplo, que tienen la forma de un platillito. Tal vez alguna vez ustedes en sus radios antiguas lo hayan visto, pero esos son los componentes que normalmente se utilizan. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver amplificadores desarmando por dentro, entonces se van a dar cuenta que existen ese tipo de transistores, ¿no? Entonces, cuando llevemos lo que es... em, en los componentes, entonces vamos a ir indicándoles también lo que, cómo lo podemos utilizar y cuáles son los elementos que, y cuáles son los circuitos que mayormente utilizamos en esto. Ahora aquí, por ejemplo, esto, por ejemplo, es un buzzer. Ya, es un buzzer, es un emisor de sonidos, un sensorcito que también cuando ya estamos en la última etapa vamos a hablar acerca de estos componentes, ¿no? Entonces, hay diferentes sensores. Por ejemplo, ustedes han debido ver alguna vez en las calles de su zona que hay luminarias, ¿no? Hay luminarias. Pero, ¿qué sucede con estas luminarias? Por ejemplo, lo que hacen ustedes es ver, ¿no es cierto? Cuando está tipo 6 o 6:30, se encienden solitos. Nadie va, no hay ningún interruptor que alguna persona esté encendiendo uno por uno, ¿no? Entonces, eso también es efecto de algunos sensores que tienen. Y si ustedes se ponen a detalle un poquito más a ver de la parte superior, entonces se van a dar cuenta que tienen una cabecita como más o menos color roja y ahí se encuentran algunos sensores que hacen que la luminaria se encienda. Este, por ejemplo, es un Broadwell pequeñito, ¿sí? Digamos, en caso de que no puedan comprar uno grande, también tienen opciones, ¿no? Este, por ejemplo, cuesta entre 20 y 25 bolivianos, un Broadwell más o menos de este tamaño. Ahora, pero ustedes si no tienen mucha economía, entonces pueden conseguir uno pequeñito. Este les cuesta alrededor de 5 bolivianos. Inclusive hay un poquito más grande que les cuesta hasta 10 bolivianos, ya que es un poquito más grande que esto. Obviamente que estos ya son para circuitos muy pequeñitos, ya para complementar más que todo al Broadwell más grande. Pero yo les recomendaría que si su economía es un poco limitada, entonces se puedan conseguir también uno un poquito más grande que esto. Hay uno intermedio y de esa manera ya puedan tener también la parte de los materiales, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, este, por ejemplo, es un motorcito DC. No vamos a hablar mucho acerca de este componente, pero se utiliza bastante, ¿no? En lo que es la parte de robótica también. En algún momento, cuando estemos llevando la parte de sensores, les voy a indicar cómo funciona y todo aquello. Cuando estemos hablando de corrientes, de voltajes, todo aquello, ¿no? Entonces yo estoy segura que si ustedes tienen algún carrito de juguete, si lo ponen a desarmar, entonces van a encontrar elementos como este, ¿no? Y hoy en día, aquellos más que todo, siempre, ¿no? Hay fanáticos de la robótica, seguro ya conocen este motorcito, ¿no? Este es un motor reductor que básicamente es el mismo motor, ¿sí? Si ustedes se fijan, la parte de la cabeza, la parte superior, es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que este motorcito por dentro tiene engranajes que hacen que tenga mucha más potencia, ¿sí? Entonces, pero utilizando las mismas corrientes y el mismo voltaje, sin alterar eso. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando yo voy a armar mi circuito con este motorcito, obviamente que el coche va a tener mucha más velocidad que solamente colocando un motorcito de C. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los elementos que les puedo mostrar. A ver, denme un segundito. Vamos a cortar un ratito la pantalla. Y les voy a mostrar también otros componentes que también vamos a ir viendo durante el semestre, ¿no? Entonces, más que todo para que vayan conociendo y vayan familiarizándose con lo que son los componentes de electrónica y que posteriormente vamos a ir utilizando. A ver,
acá les quiero mostrar esto. Acá, por ejemplo, esta es una placa. Esto es lo que tiene por dentro, digamos, un circuito cualquiera, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un circuito cualquiera, lo vamos a denominar así, y ustedes se fijan, aquí tiene transistores, tiene otros componentes, etcétera. Tiene inclusive un circuito integrado por acá. Y esta plaquita nosotros la podemos hacer. ¿Cómo? Entonces, estas placas ya vienen para comprarse. Y por delante, por ejemplo, acá tienen sus nombres, ¿sí? Vamos a enseñarles eso en un taller que vamos a realizar en este semestre. Y por detrás, si ustedes se fijan, hay soldaduras, ¿no? Entonces, igual, esperemos que este semestre lo podamos hacer, esa parte. Y les voy a enseñar a soldar. Para soldar, por ejemplo, se necesitan algunos componentes como lo que es esta pomadita, que nos sirve bastante. El estañito que no lo tengo aquí ahorita a la mano. Ah, este también es una plaquita galleta, ¿no? Entonces, lo bueno de la placa galleta es que ya nos marca los orificios y ya no tenemos necesidad de perforarlo o ya no tenemos necesidad de hacer un diseño en computadora antes de utilizarlo, ¿no es cierto? Y en la parte de atrás, siempre la parte de los orificios tiene como una recubierta de cobre. Ese cobre es conductor y nos ayuda a que la parte del conductor no, digámoslo así, que los componentes se puedan unir y que cuando nosotros utilicemos ya el circuito terminado, entonces tengan un buen conductor en medio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto reemplaza lo que son los jumpers cuando utilizamos nuestro Broadboard, ¿no? Entonces, en vez de utilizar el Broadboard, utilizamos la placa. Obviamente que tiene sus ventajas y sus desventajas, dependiendo del circuito que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Eso es, muchachos. Bueno, acá tengo, por ejemplo, es, esto lo utilizamos para soldaduras, ¿no es cierto? Esto es el estañito que con un cautín se va derritiendo y juntamente con la pomada nos permiten hacer algunas soldaduras en la plaquita, ¿ya? De esa manera lo vamos trabajando y vamos realizando diferentes experimentos, llamémoslo así, para que podamos conocer también la forma de trabajo y yo estoy segura que les va a gustar bastante la materia. Este, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? El transistor de alta potencia que tiene la forma de un platillito, ¿sí? Cuando vayamos a hacer las prácticas, entonces también les voy indicando cuáles son sus características, todo aquello, ¿no? Como les digo, todos los, en este caso, componentes siempre tienen un código y ese código nos ayuda a determinar las características específicas de nuestros componentes, ¿no? Eso es. Ahora también, por ejemplo, una de las primeras prácticas, y esto quisiera que para la siguiente clase ya me lo alisten. Este, por ejemplo, es un cargadorcito común y corriente, un antiguito que yo tenía, pero para ir analizándolo, lo hemos desarmado, ¿no? Lo hemos desarmado y vamos a ir revisando también cuáles son los componentes que tiene por dentro, identificando obviamente cómo se van utilizando y sería bueno que ustedes igual consigan un cargador en desuso, como les digo, o cualquier tipo de placa o de aparato que ya no lo utilicen, o sea, que esté dañado, qué sé yo, algo que no estén utilizando y lo desarmen, ¿ya? Y eso nos va a servir a nosotros bastante para ver cuáles son los componentes que tenemos, cómo está hecha la plaquita. Vamos a poner un poco más de atención en ese sentido para ir viendo los componentes y cuál sería el funcionamiento en realidad de la placa, ¿no? Entonces, algo que nosotros notamos siempre en todas las placas es que tienen una recubierta, así, y esto es como que estas líneas que tienen ahí, ¿no es cierto? Son los conductores, ¿sí? Entre un componente y otro.
Y lo que está por encima de color verdecito es como un aislante, es decir, para que no haga cortocircuito, para que no se dañe, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que se utiliza. A ver, hasta acá todo lo que hemos hablado, para que no hacer un monólogo. No sé si tienen dudas, preguntas, alguna curiosidad, algo que tal vez quisieran antes de comenzar las clases, para que yo también la siguiente semana, cuando tengamos la siguiente clase, entonces yo también se los prepare algo y que podamos subsanar algunas dudas que tal vez ustedes tengan, ¿no? Este, por ejemplo, acá les voy a mostrar antes. Este es un relé, ¿ya? Y también lo vamos a aprender a utilizar cuando estemos llevando la parte de sensores. Es bastante práctico este componente y vamos a hacer, por ejemplo, uno de los laboratorios es el encendido automático de un foco, ¿no? Entonces vamos a utilizar también este componente para hacer ese experimento. Tal vez alguna duda, pregunta, chicos, tal vez algo que quisieran eh, decir en este momento. Buen Buenos día. días. Buen día. A ver, primero la señorita, por ser la dama, y después el compañero. Ya, mi pregunta era la siguiente. ¿A qué hora más o menos vamos a pasar las clases y si vamos a tener un break, digamos, entre toda la clase? Ah, ya. Las clases son de 8 a 11, ¿sí? Normalmente yo siempre trato de conectarme a la hora puntual, a las 8 de la mañana. Vamos a tener una tolerancia hasta las 8:15, ¿sí? Que me parece más que suficiente para que todos se conecten y a esa hora arrancamos, ¿ya? O sea, va a estar abierta la sesión de 8 a 8:15 para que puedan ingresar. Ya, entonces, y me ha pasado a mí también, ¿no? No les voy a restringir la entrada a lo que es la clase, pero obviamente, como les digo, las participaciones para mí cuentan. Entonces, si es que yo estoy haciendo otras actividades y no estoy prestando atención a las clases, obviamente no voy a poder participar, ¿no? Entonces, simplemente, más que todo en ese sentido. Ahora, el break lo vamos a poder dar dependiendo de la clase, porque va a haber clases en las que vamos a estar, por ejemplo, en laboratorio. Entonces, como vamos a estar en laboratorio, yo les voy a dar un tiempo suficiente como para que ustedes hagan su laboratorio y para no hacerlo más bien moroso, entonces podemos pasar a veces corrido. ¿Sí? Cuando vamos a hacer clases prácticas va a ser todo corrido. Cuando va a ser clases un poco más teóricas, ahí sí les voy a dar un break porque sabemos que la parte teórica siempre es más cansadora que la parte práctica. En cambio, por la experiencia también les digo, ¿no? Con anteriores grupos, cuando hemos estado trabajando en laboratorio, no hay distracciones. No hay distracciones y siempre, digamos, tratamos más bien de, por decirte, nuestra clase es hasta las 11, pero acabamos 11 menos cuarto, digamos, y ustedes se toman esos 15 minutos del final de la clase, o tal vez podemos tomar esos 15 minutos al medio de la clase cuando estamos realizando más que todo la parte teórica. ¿Ya? De esa manera lo vamos a tomar. Y yo les voy a decir, no, vamos a tomar un descanso. O si no, ustedes me dicen, no, descansaremos, está muy pesada la clase y yo les doy el descanso, no hay problema. Pero sí vamos a tener un espacio como para que no sean muy pesadas las clases. Buenos días, Inge. Un buen día. Mi pregunta era si sobre, como ya que va a haber un proyecto y tal vez laboratorios y trabajos, ¿no ve? Mi consulta era si es que esos trabajos que se van a hacer de proyectos, laboratorios o trabajos de forma grupal, tal vez, ¿no? Y mi consulta era si es que esos grupos se podrían hacer a afinidad o es que usted nos va a asignar esos grupos. Eh, no, los grupos van a ser por afinidad. Porque como ustedes ya se conocen de más antes, entonces siempre, ¿no? A veces con los compañeros que nos conocemos tenemos, inclusive tal vez algunos son vecinos y todo, ¿no es cierto? Entonces siempre es más accesible trabajar por afinidad. Ahora, en algún caso, pero esto no va a ser tanto de los laboratorios, sino de las clases, ¿no? De los que van a estar presentes,
tal vez en algunas participaciones les voy a decir, a ver, hagan de 2 personas, pero eso va a ser durante la clase, ¿no? Y va a ser con los que están presentes, no va a ser necesariamente con los grupos de afinidad, ¿no? Entonces, ahí ya, si alguien se queda solito, entonces ahí sí, digamos, les podemos asignar algún grupo. Pero en caso de que tengan ya grupos hechos, no hay ningún problema, porque siempre hay personas, ¿no? Que no tienen ningún grupo y quieren formar grupos, pero no saben con quién. Entonces ahí sí, se les puede asignar, no hay problema entre compañeros que no tengan un grupo como tal. Pero si tienes tu grupo ya asignado, no hay ningún problema, ¿no? Inclusive eso también nos sirve porque al final del semestre el compañero, justo el compañero que no conozco es el que ha abandonado. Entonces, en vez de ayudar, me perjudica, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema. Pueden formar su grupo. Ya. Sí, entonces, como les digo, las personas que no conocen a sus compañeros, entonces me van indicando y yo les voy a dar los datos de los compañeros o en el mismo grupo pueden decir, yo no tengo grupo, entonces quienes no tienen y ahí también formar un grupo de afinidad, ¿no es cierto? Ya pueden trabajar entre los compañeros que corresponden. Uy, 5 personas es mucho, chicos. Para los proyectos que vamos a hacer, no me parece. Unas 3 personas, y si van a ser de 4 inclusive, tendría que ser pues un buen proyecto. Sí, máximo, y eso, 4 es mucho. Y eso, como les digo, o sea, un grupo ideal es de 3 personas, porque después el cuarto solamente va a venir a traer el refrigerio de los otros 3 que están trabajando, ¿no ven? Entonces, es mejor de 3 personas. Pero, como les digo, les puedo permitir hasta de 4, ¿sí? Hasta de 4 personas. Eso sería el tope, pero 5 es mucho, chicos. Tendría que ser un proyecto muy grande o muy bueno como para que sea de 5 personas, que 5 ya es bastante, un número bastante grande. Y los materiales tampoco son tan costosos, o sea, obviamente son un costo, pero no es tan alto. Em, bueno, en este caso, por ejemplo, por si acaso, si ustedes desean comprar los componentes, hay en lo que es las tiendas de la ceja. Hay, por ejemplo, en la calle 5 van a encontrar, hay como 2 tiendas de electrónica, una que está en una galería bajando las gradas, esa es una tienda. Al lado hay otra tienda que es bastante conocida, es la Ardunel, entonces en la calle 5. Ahora también en la calle 1, no recuerdo qué se llama esa calle exactamente, pero donde hay hartos kioscos azules antes de entrar al mercado, en ese sector igual hay un montón de tiendas de electrónica. Entonces, todos los materiales puede hacer de esa manera. Mm, les voy a pasar, no se preocupen, les voy a pasar la lista de los materiales. Sí, ahorita lo que más les va a costar, chicos, así siendo sinceros y honestos, es el multímetro, nada más. El multímetro y el Prod One, que son los que más les cuestan, pero un multímetro, yo les recomiendo que no se compren uno de 20 pesos, porque van a encontrar desde 20 bolivianos, van a encontrar. Cómprense uno regularcito, uno que esté entre los 80, 100 bolivianos más o menos, porque van a encontrar de mayores precios, sí, van a encontrar de mayores precios. Pero con uno que esté de 100 bolivianos, tranquilamente lo pueden utilizar. Y este multímetro no va a ser solamente pues para la materia, sino también lo pueden utilizar en su casa. A ver, les voy a mostrar el multímetro que yo tengo para que ustedes lo puedan ver. Les voy a pasar el nombre de todos los materiales que mayormente vamos a utilizar. Por ejemplo, los jumpers les va a costar, pues, si lo compran así por paquetito o algo así, entonces les va a costar como unos 10, 15 bolivianos. Pero si se compran los cablecitos que les he mostrado hace rato, entonces eso
unos 2 metros les va a costar pues, 1 peso, 2 pesos. Y el alicate igual, ustedes tranquilamente hasta con corta uñas lo pueden cortar. No es necesario que se compren un pelacables tampoco. Con corta uñas lo hacen tranquilamente. A ver, ahorita les voy a mostrar cómo se hace con el corta uñas para que también ustedes vean que sí se puede. Después, a ver, ¿qué más sería costoso? El Prodware. El Prodware que les va a costar, pues, como les digo, uno regularcito les va a costar unos 25 bolivianos, uno que sea, que funcione bien. Pero si quieren uno pequeñito, les va a costar unos 10, 15 bolivianos, ¿ya? Entonces, más o menos, esas son las dos cosas que más les cuestan. Y los componentes, los pequeñitos, les van a costar entre 1 peso, 2 pesos, máximo 5 pesos. Pero como les digo, si van a hacerlo en grupo, entonces aportan entre todos, ¿no? Y como les digo, entre 4 más que suficiente. Y eso, como 3 personas pueden cubrir el gasto. Este es el multímetro que yo tengo, ¿sí? Este es el multímetro. A ver, les voy a mostrar más o menos las funciones que tiene. Todos los multímetros tienen este capuchoncito, ¿no? Tienen este capuchón que sirve de protección, ¿no? Que sirve de protección. Si ustedes lo llevan a otro lado, entonces lo pueden dar la vuelta y entonces acá también tiene su soporte para que ustedes lo utilicen. Sí, esto también es para llevarlo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener su multímetro? Eso es bien importante porque lo que ha pasado el anterior semestre con algunos jóvenes es que se han comprado un multímetro, pero las personas a veces no te explican bien cuando te venden, especialmente si compran de otros lugares, de la calle, etcétera. Mejor es comprar de una electrónica. Ahora, se han comprado amperímetros. ¿Cuál es la diferencia entre el multímetro y el amperímetro? El amperímetro se van a dar cuenta porque tiene aquí un gancho grande. Ese es el amperímetro. ¿Le sirve? Claro que sí, pero este es más práctico para utilizarlo en casa. El otro lo utilizan los electricistas, ¿ya? Los electricistas que miden grandes corrientes y para nosotros no es necesario. Nosotros vamos a medir componentes como resistencias, vamos a medir, por ejemplo, fuentes de alimentación, vamos a querer hacer otro tipo de medición. Por eso les digo, el que tiene gancho no se compren. Ahora, si ya lo tienen en casa, perfecto, porque muchos de los amperímetros también les funcionan como multímetro, ¿ya? Pero que se tienen que fijar que tenga, ¿ya? Esto nomás les es importante. Uno, ¿ya? Obviamente siempre les van a venir con 2 chicotillos, ¿ya? Solamente viene el multímetro, sus 2 chicotillos. Ahora tienen que fijarse, por ejemplo, que tenga voltaje, corriente, que se mide en amperios, y la resistencia, que se mide en ohmios. Solamente tiene que tener esos 3. Ahora, para que no tengan tampoco problemas, porque a veces pasa cuando la parte de los transistores, no todos los multímetros lo tienen, es estos orificios. Puede ser en esta forma, así, recta, o en algún caso es de forma circular, ¿sí? De forma circular, que dice BE, BEC, dice, ¿no es cierto? Y esta parte es para medir lo que es transistores. Ahora, digamos, si tienen dudas en el momento de comprar, ¿no es cierto? El multímetro, entonces, aunque sea, mándenme una fotito en ese instante y me dicen, ¿puedo comprar este? Me dicen, no hay ningún problema, para que yo les pueda decir, sí, cómprate ese o qué modelos más hay, o si no me dicen, no sé si comprar este modelo o este otro modelo. Entonces ustedes me mandan, no, cómprate este modelo, yo te voy a decir, sí, si es que tienen dudas, ¿ya? Eh, Después, a ver, ¿qué más necesitan? Simplemente eso. Como les digo, ¿qué tiene que tener su multímetro? Voltaje, para medir voltaje, el voltímetro, el amperímetro, que es para medir corriente, el ómetro, que es para medir las resistencias, y estos orificios, como les indico, que es para medir los transistores, nada más, ¿sí? Si tiene otras cosas más, perfecto, me sirve igual para otras cosas, pero lo básico, como les digo, es eso. Este, por ejemplo, les voy a hacer conocer un poquito el que yo tengo, mide también capacitancia,
¿no? Eso es adicional. También mide frecuencia, también, pero no es necesario, no es necesario. Sí, vamos a manejar un cautín, pero eso en su momento también les voy a indicar. Cautines hay de todo, así que no van a tener mayor problema. Pueden comprarse uno pues de 25 bolivianos, ahí de 50, ¿no? Entonces, cualquiera que les sea más cómodo, entonces pueden comprarlo en su momento. Como les digo, eso más que todo va a ser para un taller, ¿ya? Para un taller que vamos a realizar y no es obligatorio comprar el cautín, ¿ya? No, los chicotillos siempre vienen con el mismo multímetro. Sí o sí te tienen que vender el multímetro con sus chicotillos, sí o sí. Ahora, obviamente, si tenías otros chicotillos o algo que se han destrozado, puedes comprarlos aparte. Claro que sí, hay repuestos también. Perdón, ¿alguien decía algo? No, esa era mi duda. Y de mí, justamente los chicotillos se me fregaron. Tengo unos Ajá. sobrinitos que me lo destrozaron y es por eso que si vendían por separado. Esa era mi duda ahí. Claro que sí. Solamente vas, lo único que tienes que fijar es la entrada que tienen tus chicotillos, ¿no? Este, por ejemplo, es de esta manera, ¿no? La mayoría de los chicotillos son estándar, es como de los cargadores de celular, ¿no? Entonces tú puedes conseguir un cable conector para cualquier teléfono, son estándar. Pero mejor si llevas los que ya tenías, porque hay, por ejemplo, estos son más altos, ¿no es cierto? Son más altos. Y hay otros que son más angostitos, que son más pequeñitos. Entonces tú te fijas cuál es el que tienes y vas a conseguirlo. ¿Sí? No hay mucho problema. Solamente a las tiendas de electrónica tienes que ir, nada más. Eso es. Otra forma también es que igual pueden repararlo dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tan dañado esté tu chicotillo, porque hay en algunos casos que se destroza esta parte, ¿no? Entonces, puedes seguir utilizando la punta, pero siempre y cuando aquí le quites esta parte, ¿no? Y algunos con eso nomás emplean. Obviamente que ya no tiene la misma estabilidad, pero igual algunos lo hacen funcionar aquí con un caimancito y ya está. Pero, como les digo, se puede conseguir. No sé si tienen más preguntas, dudas, chicos, tal vez algo, alguna inquietud también. No hay ningún problema. Dice, ¿qué marcas son más recomendables o no tiene mucha relevancia? Mm, te puedo hablar de marcas, pero como te digo, más que todo tiene que ver más que marcas con los costos, porque, como te digo, los multímetros vas a encontrar desde 20 bolivianos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la calidad, que son mucho más sencillos, por decirlo de alguna forma, que estos. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta si tiene por lo menos algo de calidad tu multímetro? Generalmente los que están entre 80 y 100 bolivianos son de algún costo medio, ¿ya? Hay, por ejemplo, yo lo compré hace años, cuando todavía estaba en pregrado, yo lo compré y hasta ahorita lo uso, ¿no? Lo uso y me funciona bastante bien. Este, por ejemplo, es de la marca CIE, pero la verdad no me había puesto a ver cuál era su industria, porque como lo compré hace tanto tiempo ya no recuerdo. Pero vas a encontrar multímetros muy económicos, pero también vas a encontrar muy costosos. Por ejemplo, los Fluker, que son una muy buena marca de componentes, de instrumentos electrónicos, te va a costar pues, más de 1.000 bolivianos. Entonces, por eso te digo, entre marcas, prefiero más que todo, más que recomendarles una marca, que se fijen en la parte de costo, más o menos cuánto les alcanza su bolsillo. Obviamente que los que tienen más costo tienen más herramientas que uno que te cuesta menos. O siempre hay algunas diferencias entre inclusive el tamaño. Este, por ejemplo, es uno medianito. Vas a encontrar tú uno más grande, con pantalla más grande, y eso te va a costar pues unos 400, 500.
Y acá también va a tener más elementos para medir. Sí, te creo que te pueden costar 600, por ejemplo. Como te digo, hay multímetros hasta de más de 1.000 bolivianos. Hay, por ejemplo, hay un Fluker así hermoso, pero te cuesta pues, 1.450. Entonces, tampoco te voy a hacer comprar uno que cuesta así, ¿no es cierto? Con que compren uno de 100 pesos para adelante, más que servidos, chicos, tranquilamente. Inclusive yo me acuerdo que mi primer multímetro, cuando me he comprado, ya no recuerdo dónde está, creo que alguna vez, igual que ustedes, me he descuidado y lo he perdido, ¿no? A veces pasa esas cosas. Y me costó, me acuerdo esas veces que estaba como 80 pesos, ¿no? Y era más pequeñito que este. Era más pequeñito, pero igual tenía de todo. Así que depende del presupuesto que uno tenga también en el momento, ¿sí? Eso es muchachos. Pero como les digo, les puedo recomendar que vayan a las electrónicas, hagan un poquito de cotizaciones, vean también, les preguntan qué cosas tiene este multímetro, qué diferencia, o sea, eso ya es más que todo viendo los instrumentos que tenemos al lado y te va a decir, ya, este te cuesta 100 pesos por esto, este te cuesta 200 por esto, este te cuesta 300 por esto. Entonces ya de acuerdo a eso, tú vas viendo cuál te puede ser más útil. ¿Qué tal si ya pues vos después de la materia ya lo piensas botar tu multímetro? Entonces no vale la pena comprar algo que no vas a utilizar, pero yo siempre les recomiendo que se compren algo un poquito regular, porque normalmente los multímetros siempre se utilizan. Por ejemplo, se te arruina tu cortapico, no sabes qué es lo que está fallando, entonces agarras tu multímetro, lo mides y puedes reparar tu cortapico, ¿no? O tu extensor, hay alguna parte que está fallando, o inclusive hasta en los enchufes, ¿no? Un enchufe que está fallando en tu casa, ¿cómo vas a saber si está funcionando bien o no? Multímetro, ¿no? Entonces, es bastante útil, como les digo, no solamente para ustedes, sino para su casa, ¿no? Que en la casa uno siempre va a estar realizando algunas reparaciones también, ¿no? Entonces, la parte práctica también que tiene la materia. Y también les voy a ir indicando, ¿no? Cómo en su casa pueden ir midiendo, pueden ir verificando lo que es la parte de voltajes, de corrientes que llegan a su casa y medirlo con lo que es el multímetro, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez. Inge, buenos días. Una pregunta. ¿Cómo va a ser las calificaciones o las ponderaciones o cómo va a ser la participación? ¿Cómo se va a calificar? ¿Cómo va a ser eso, Inge? Ya. Ok. Ahorita no lo tengo en la mano el documento, pero lo que yo hago es lo siguiente. Cada parcial, bueno, el primer y el segundo parcial, por si acaso, es de la siguiente manera. Las participaciones, ¿sí? Tienen un puntaje. Van a tener puntaje las prácticas teóricas. Van a tener puntaje los laboratorios. Lo que tiene más puntaje son los laboratorios, porque ahí yo me doy cuenta quiénes trabajan más. Y el examen parcial, ¿sí? El examen parcial, que en este caso el primer y el segundo parcial tienen examen. En el tercer parcial ya no vamos a dar examen. Directamente su examen o su nota de examen va a ser lo que es el proyecto final, ¿ya? Entonces, en el tercer parcial, básicamente ustedes se eximen de lo que es el examen, ¿sí? Esa es la forma en la cual vamos a trabajar. Ahora, ahorita no las tengo las ponderaciones exactas, sí, pero les voy a pasar eso en un documento para que ustedes también lo tomen en cuenta y en el momento que estén todos, ¿no? Esto todavía, como les digo, todavía no lo he socializado por el hecho de que eh, hay algunas personas que todavía no están en el grupo y una vez que los integre a toditos, entonces en el transcurso de estos días ya les voy a pasar ese archivo. También con el fin de que no se perjudiquen los demás y
que todos estén también al tanto de esta información, ¿no? Pero esa es la forma de trabajo. Participaciones, trabajos prácticos, laboratorios y exámenes. Eso es. Y al final el proyecto. Ingeniera, buenos días. Buen día. Sí, ingeniero. Disculpe, le quería hacer una consulta. ¿Vamos a hacer quemado de placas también? ¿Vamos a llegar hasta ese punto? Como les digo, espero que sí lo logremos, porque el contenido es bastante amplio, pero si es que no lo hacemos en el horario de clases, les voy a citar a los que están interesados en un horario extracurricular. Ya vale decir un sábado en la mañana podríamos hacerlo, o tal vez un día de la semana, pero en la noche, digamos, ¿no? Cosa de que eh, es algo extracurricular, pero que puedan ¿Va a participar ser también aquellos presencial? que deseen. Ujú, exacto. Está bien, Va a ingeniera, ser, muchas gracias. va a ser presencial, licenciada. Eso sí, todavía no te podría decir. Voy a tratar de que sea presencial, pero ahorita no les quiero prometer nada por el hecho de que ya he hablado yo hace tiempo con dirección, pero nunca se ha podido dar, digamos, este taller como tal. Pero sí me gustaría que lo hagamos presencial, sería genial, pero siempre y cuando hay que tener los permisos también, chicos. No les puedo decir, ah, sí va a ser presencial y llegado el momento no va a serlo, ¿no? Entonces, voy a tratar de que sea presencial, pero en caso de que no pueda hacerlo, igual lo vamos a hacer virtual, cosa de que yo les voy a avisar, digamos, necesitamos tales herramientas y cosa de compartirles yo la pantalla y también que ustedes vean cómo se hace, que me puedan hacer preguntas y ya se van a dar cuenta cómo va a ser también la dinámica de las clases y se van a dar cuenta que no es pesado, es más práctico. La parte teórica, obviamente, siempre hay parte teórica. Vamos a pasar, digamos, inclusive la parte de ejercicios. Tenemos que hacer ejercicios porque si no, sin los cálculos correspondientes, entonces muchas de las clases no lo vamos a poder realizar, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre yo trato de que no lo hagamos muy pesado. Por eso les digo, más bien, en vez de tener un break en el medio, yo quisiera digamos, nos tomemos, digamos, por decirte, los 15 minutos al final de la clase para que ustedes también puedan hacer una actividad con más tranquilidad, ¿no? Entonces, eso, como les digo, va a ir dependiendo. Si es muy teórica la clase, entonces vamos a darnos un break en el medio. Pero si es práctico, entonces más bien vamos a tratar de terminar un poquito antes para que ustedes ya estén más tranquilos y que sea más dinámico todo esto, ¿no? Entonces, eso sería, muchachos. Ahora, no sé si hay más preguntas, tal vez, alguien que tenga más dudas. Inge, buen día. Una pregunta, como usted dijo de que no va a haber asistencia, entonces supongo de que esos 10 puntos se van a ir a lo que son laboratorios. Participaciones. La parte Ah, ya, de muy bien. participaciones. Sí, tú, digamos, vas a hacer, les voy a dar una pequeña práctica les voy a decir, por ejemplo, hagan este ejercicio ahorita. Entonces, ese ratito me tienen que presentar. Y a los que presentan yo les registro. Y los que no presentan, bueno, perdieron la participación el día, ¿no? Ya, muy bien. Ahora les estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Por si acaso, este es un software que se llama Tinkercad, ¿ya? En Tinkercad, por ejemplo, es un software bastante interesante en línea que básicamente nos permite diferentes usos. Uno de ellos es, por ejemplo, aquellos que les gusta lo que es la parte de impresiones en 3D. Igual, esperemos hacer un taller. Eso ya va a ser muy aparte de las clases. Esperemos hacer un taller de impresoras en 3D. En lo posterior, esto yo creo que va a ser para ya la segunda gestión nomás. No creo que alcancemos para esta gestión. Y
vamos a tratar de hacer modelados en 3D y este Tinkercad nos permite hacer algunos diseños en lo que es base 3D, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven varios modelos que se pueden realizar y posteriormente si tienes una impresora en 3D ya lo imprimes y listo, ¿no? Ahora también la parte que a nosotros nos interesa son los circuitos, ¿sí? Son circuitos que nosotros podemos utilizar. Ustedes seguramente deben conocer lo que es el Arduino, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver, mostrarles un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos un modelito. Esto es un Prodware que está, es el mismo Prodware que les he mostrado en forma física, pero esta vez como digamos que no tengo un Prodware a la mano, entonces lo puedo hacer acá. Puedo utilizar lo que es el microcontrolador Arduino, le conecto sus jumpercitos tal como está, las resistencias y puedo hacer funcionar dependiendo del tipo de circuito. Lo interesante y lo que me gusta de este software es que puedes utilizarlo y te puede mostrar como si tú estuvieras armándolo, ¿no es cierto? Y te muestra tal como va a funcionar. Obviamente que al ser un software en línea, tienes que tener estabilidad en tu internet. Eso es lo único malo. Después, por el resto, tranquilamente tú puedes utilizar este software, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena conexión, entonces puedes utilizar de una forma más práctica. Aquí hay uno, es cierto, uno más sencillito, en el cual, digamos, tenemos un Prodware pequeñito, el que les he mostrado. Igual aquí hay un circuito integrado denominado 555 y aquí con una batería, un par de capacitores, entonces también podemos hacer el modelado de estos circuitos y ponerlos en funcionamiento. Vamos a ver si esto está funcionando. Y de esa manera ya se pueden hacer un montón de circuitos. Todos los circuitos que tú quieras manejar, entonces lo puedes hacer. Estos, por ejemplo, se llaman pulsadores. ¿Sí? Se llaman pulsadorcitos. Igual en su momento vamos a utilizar estos elementos y vamos a ir viendo cómo funcionan todos y cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces se pueden hacer varias cosas en este software. Pero como les digo, una de las grandes desventajas es que está en línea, ¿ya? Y eso es un gran detalle que muchas veces no siempre nos favorece, ¿no? Especialmente cuando no tenemos un buen internet. Ahora también para eso existe otro software que es denominado Proteus, ¿sí? Entonces, este Proteus, por ejemplo, ¿sí? Y este es el que más que todo vamos a utilizar justamente porque es un software que yo lo puedo instalar en la computadora y puedo utilizarlo offline, ¿no es cierto? No necesito de internet para utilizarlo. Entonces ahí pongo next y listo. Por defecto utilizo una plantilla. Next, pin, ¿no es cierto? Y nos va a aparecer esta pantalla. Dentro de esta pantalla yo tengo diferentes dispositivos. Lo primero que vamos a hacer para ahora es tratar de instalar este software, que ustedes ya lo tengan ya en casa. Ahora, por ejemplo, si acá nosotros, por ejemplo, tenemos también diferentes componentes, tenemos lo que son resistencias. Aquí tenemos básicamente todo, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos para realizar nuestros diferentes circuitos. Acá simplemente lo único que hacemos es utilizar cualquier componente y lo único que hacemos es buscar, por ejemplo, si yo quiero una resistencia, y eso también les voy a enseñar en su momento, no se preocupen, solamente le pongo resistor y ahí me aparece, ¿no? Este es el símbolo, por ejemplo, de la resistencia. Algo que se maneja bastante en electrónica también son la parte de simbología. Y eso también les voy a dar como una tareita para la siguiente semana. Como les digo, más que todo, tomando en cuenta que no todos están presentes como parte de la participación. No va a ser como una tarea como tal, sino va a ser como participación. Y va a ser algunos elementos que yo necesito que ustedes repasen,
más que todo en esta parte, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya puedo dibujar la cantidad de resistencias que yo quiero. Y aquí simplemente si quiero conectar una resistencia con otra, agarro un conectorcito y estos son como sus jumpers. Ya están conectadas las resistencias. Ahora esto obviamente también les voy a enseñar cómo hacerlo en forma física, que no todo sea virtual. Entonces ustedes van a agarrar algunas resistencias y van a conectarlas unas con otras y van a hacerlas funcionar, ¿no? Entonces acá también puedo tener mi multímetro, tengo mi osciloscopio, fíjense. Ahí tengo mi osciloscopio, entonces ahí dibujo, por ejemplo, aquí los diferentes canales. También les voy a enseñar cómo utilizar. También tengo, por ejemplo, lo que es el voltímetro, ¿sí? Este es mi voltímetro. Este mide voltaje. El amperímetro, este mide corriente, ¿no es cierto? Y eso es, en vez de mi multímetro que les he mostrado de forma física, yo puedo utilizar estos elementos y aquí me va a mostrar, digamos, el dato en esta pantallita. Acá tiene una pantallita, ¿no es cierto? Ahí me va a mostrar los resultados de acuerdo a mi circuito. Ese es el software, muchachos. Ya, entonces, esto es como cualquier software, ¿no? Cuando ustedes agarran un software de programación, empiezan a escribir su código y empiezan a hacerlo correr. Esto es lo mismo, solamente que es para electrónica. Ya, no necesitan hacer código, simplemente necesitan agarrar sus componentes, hacer las conexiones y hacerlo correr, así tal cual. Ya, entonces, esa es la forma de utilizar. Ahora, este software ¿ya? Dependiendo de su computadora, entonces tienen que instalárselos, por favor, ¿ya? Este software, como les digo, es el que tienen que instalarlo. Y una vez que se lo instalen, entonces ya van a poder hacer la simulación de cualquier programita, ¿ok? A ver, alguna duda, pregunta, tal vez. A ver, les voy a volver a compartir mi pantallita. Eso es. Ese es el software, chicos. Se llama Proteus por si acaso. Tal vez alguna pregunta que tengan. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si, digamos, se me ha arruinado mi computadora o tal vez estoy utilizando la computadora de mi padre, de mis hermanos o me han prestado momentáneamente o no tengo en realidad, digamos, acceso rápido a una computadora que tengo que compartir con otras personas? Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer mi tarea de electrónica. Entonces, lo que les voy a dar es otra opción en la que ustedes sí o sí la pueden utilizar, que es en el teléfono móvil, ¿ya? Entonces, hay una aplicación, por ejemplo, que les va a servir. A ver, ahorita les voy a mostrar, por favor, denme un par de minutitos, que lo instalan en su teléfono móvil y van a poder, en este caso, van a poder utilizar en cuanto a lo que es su móvil. A ver, denme un segundito, les voy a compartir mi móvil. Ya, bueno, ahí estamos viendo el teléfono móvil. Hay otros softwares portables. Puedes utilizar el software portables. No hay ningún problema. Ahorita, por ejemplo, uno bien livianito, así como para las Pentiums, por ejemplo, el Coco Drive. ¿Sí? El Coco Drive que para lo que vamos a hacer es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, no necesitamos mayores softwares. Ya, el que les voy a mostrar es este que ven acá, que se llama Electric Circuit. Este es el símbolo, ¿ya? Este es el símbolo. Ya, esto, por ejemplo,
A ver, les voy a poner un poquito más grande. Ahí está, ¿no? Esto, por ejemplo, es un software que es básicamente utilizado para lo que es el teléfono móvil y les funciona de la misma manera, ¿no? Entonces ahí tiene, por ejemplo, lo que es la parte de resistencias, tiene, por ejemplo, lo que es capacitancias, tiene lo que es igual fuentes de tensión, fuentes de alternas, etcétera, ¿no? Entonces, igual, tal como tú manejas como si fuera un jueguito, entonces lo conectas, ahí tienes otras opciones, otros componentes. En la parte inferior se puede visualizar eso. Entonces, si tú tienes tu teléfono móvil, también puedes utilizar esta aplicación y también lo puedes hacer correcto. ¿Ya? Entonces, como les digo, en este caso ya no habría excusas para no realizar ningún laboratorio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, igual, te funciona offline, ¿ya? No es necesario que tú tengas un acceso a internet en ese momento, ¿no? Puedes hacer tu tarea en cualquier momento, ¿ya? Entonces, esos serían más o menos los dos programas, los dos softwares que vamos a utilizar. Esto sería para el teléfono móvil en caso de que tu computadora, como te digo, no funcione o tengas alguna dificultad en algún momento o cuando tengas solamente el teléfono móvil o la tablet a la mano. Este se llama Electric Circuit, ¿ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Este símbolo que está ahí arriba de cuatro colores, así verde, con azul, con amarillo y color guindo, esos que están ahí en la paleta superior, esos son los de la aplicación. Se llama Electric Circuit. Este es, ¿ya? Ese es. Exacto, Electric Circuit App. Ujú. Y está en el Play Store, no les va a costar nada. Esos muchachos. Ahora sí les voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Alguna pregunta, duda, tal vez algo más que quisieran aclarar en este momento? Como les digo, no hay ningún problema, cualquier cosa me preguntan, yo no me voy a enojar, sea sencillo su pregunta o no también. Siempre en esta parte de lo que es la electrónica hay mucha más curiosidad porque es algo nuevo para nosotros, ¿no? Ustedes seguro desde el primer semestre han empezado a programar, pero desde este semestre recién van a empezar a manejar la parte de circuitos, así que si tienen algunas preguntas, dudas o tal vez nunca han visto un componente en su vida, entonces pregunten. Lo mejor que pueden hacer es preguntar. Ahora, si no quieren hacerlo en las clases, igual vía interna, yo siempre les voy a estar respondiendo. Ahora, lo que sí les voy a pedir, chicos, es que si alguno, digamos, por alguna razón, algún motivo o algo, digamos, cuando yo ya les dé la lista de componentes, no pueda comprarlo o tenga problemas económicos, a veces pasa, eh, me digan, ¿no? De forma interna, sin pena, no voy a poder comprar los componentes, ¿qué puedo hacer? Me pueden decir y yo les voy a dar alguna solución también, dependiendo del caso, para que ustedes tampoco no se perjudiquen en clases, para que puedan presentar normalmente sus laboratorios y todo aquello. Normalmente los laboratorios van a tener dos partes, ¿ya? Y eso quiero ser bien clara. Una parte en la cual tienen que hacer la simulación y una parte en el cual tienen que hacer el armado del circuito. Entonces yo les voy a dar también en las diferentes guías de laboratorio cómo tienen que hacer la parte del armado, así como qué es lo que debe funcionar en lo que es la parte del software, ¿no? Normalmente yo lo que les pido para el funcionamiento del software, porque eso sí, no, nadie tiene excusa, todos sí o sí pueden utilizar con los programas que les he explicado, es que tienen que hacer un pequeño video funcionando y eso es individual. Ahora, la parte física
Ahí por lo menos, digamos, la parte de los laboratorios lo pueden hacer entre 2 personas hasta 4 personas máximo, como les he indicado, y eso ya debería de estar dentro de su informe, ¿no? Entonces, con esto, lo que les digo es que en los mismos, las mismas guías de laboratorio, ahí yo les voy a dar opciones para que ustedes lo puedan armar. Pero así les digo, lo mejor que pueden hacer ustedes es armarlo de forma individual. Traten de hacerlo de forma individual, no con el fin de ser mal compañero ni nada de eso. No, pues para el proyecto sí lo pueden hacer en grupo, pero para los laboratorios háganlo de forma individual. ¿Esto para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta qué errores cometen. A veces, digamos, nuestros amigos, ¿no? Como son mis amigos, ya ellos van a hacer la tarea, ya listo, ya tú vas a armar ya. Pero llega el fin de semestre y yo ni siquiera sé cómo utilizar el multímetro, ¿no? Entonces, siempre uno haciendo quemar los componentes o digamos conectando mal o alguna situación de aquella, siempre aprendemos mucho más que cuando lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque detectamos la falla y esa falla nos ayuda a que la siguiente vez ya no tengamos esa falla y siempre nos vamos a acordar, ah, no, esto me he equivocado la anterior, ahora ya no me voy a equivocar y de esa manera trabajar, ¿no? Entonces, los laboratorios vamos a tratar de hacerlos individual, pero como les digo, eh, en este caso vamos a realizar la parte en la que eh, si es que podemos armarlo individual, lo armaremos. Y como les digo, si es que ustedes no pueden hacerlo por razones económicas, la parte física, entonces igual me escriben y me dicen, no, no voy a poder conseguir por estas razones. Y yo voy a tomar en cuenta también a esas personas para saber quiénes no pueden hacerlo de forma física y les voy a dar algunas soluciones para que también no sea todo netamente virtual, ¿no? Si pueden hacerlo de alguna forma con alguna otra persona, entonces vamos a tratar también de colaborarles, ¿no? Ok, a ver, aquí alguien me estaba preguntando algo. Ya. Electric Circuits. Ah, claro que sí. A ver, lo voy a buscar la aplicación. ¿Manejan ustedes el Telegram, chicos? ¿O no tanto? No, pues, ¿No manejan? sí, sí, dije, Porque se les puedo pasar la aplicación al Telegram. Inge, manejamos. Ya. es muy Sí, porque ahí entra más cosas inclusive, ¿no ven? Ya entonces vamos a crear un grupo adicional. Eso ya, digamos, va a ser opcional. Como nos han dicho en dirección que sea WhatsApp, entonces vamos a respetar nomás las reglas, ¿no? Entonces vamos a crear un grupo de Telegram ahí también y ahí también lo vamos a ir agregando y eso también va a ser opcional. El oficial va a ser WhatsApp, pero aquellos que tengan el Telegram en el Telegram, ¿ya? Dime, Edwin, has levantado la manito. Ok, ya. Entonces, los que no tienen Telegram, no se preocupen. Vamos a manejar el grupo de WhatsApp de forma oficial, pero algunas cosas que tengamos por decir que sean archivos un poquito grandes, entonces, aparte de la plataforma, voy a tratar de facilitarles al Telegram y les voy a decir, les voy a pasar vía Telegram, les voy a decir, ¿ya? Pero eso va a ser, pues, más que todo con la aplicación, yo creo. Voy a tratar de pasarles en el WhatsApp. No sé si, la verdad, no soy mucho de manejar las aplicaciones. Espero que entre porque alguna vez me ha pasado que no me acepta en el WhatsApp para enviar. Y por eso les preguntaba del Telegram. Ya, ok. Mm, ya. Les voy a pasar también esto más que todo para pasarles los archivos. Les voy a pasar el archivo vía Telegram, ¿sí? Del instalador para lo que es Proteus, el que tengo.
Y si es que quieren ustedes comprarlo, entonces en la 16 van a conseguir discos hasta de 4 o 5 bolivianos, les va a costar el instalador. Y les voy a pasar el que yo tengo, ¿no? Eso es una versión un poquito antigua, pero les va a servir. Ahora, hay otros softwares, por ejemplo, el Coco Drive, que es un software bastante livianito. Creo que también tiene una versión en aplicación, no estoy segura, pero se los voy a buscar. Y si la encuentro, entonces eso más les voy a pasar. Y la aplicación que les he indicado, el Electric Circuit, igual les voy a pasar. Y si es que no encuentro cómo enviarles la aplicación, porque a veces igual no soy tan capísima con ustedes con algunas aplicaciones en mi teléfono. Les voy a pasar todo lo que pueda pasarles, ¿ok? En este caso, para que ustedes ya lo tengan instalado en sus equipos. Ahora, hay otras opciones también. Por ejemplo, no siempre es Proteus para lo que es la parte de simulaciones en computadora. Pueden utilizar también lo que es Multisim. Multisim que es bastante bueno. Otro también el Coco Drive, como les digo, eh, que también es bastante básico, es como para que ustedes tengan una máquina Pentium y en esa máquina les corre, no hay problema. Y hay otros softwares también que se utilizan, pero más que todo el Multisim y el Proteus son los que más se utilizan porque son los más completos. Y como les digo, esta aplicación que es la que encontré que no tiene paga, porque hay otras aplicaciones que sí tienen paga y no, pues la idea también es trabajar en free, ¿no? En trabajar en aplicaciones gratuitas para no tener que pagar o que no nos digan, hasta aquí nomás llegaste, ya no puedes hacer correr tu programa, ¿no ve? Entonces, hay la misma, pero en versión de paga, pero esta, la versión free les funciona bastante bien. Ok, chicos. Muy bien, no sé si tienen más preguntas, dudas, tal vez alguna sugerencia respecto a la materia. ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, en física el anterior semestre? ¿Han realizado algunos laboratorios con algún software? ¿Han manejado tal vez algo relacionado con la materia de física 3? ¿O solamente lo hicieron de forma teórica? Solo teoría. Ok, ok. Ya, eso les pregunto más que todo con el fin de que eh, vea yo también si es que conocen ustedes ya algunos componentes, tal vez han trabajado anteriormente, por ejemplo, con el Tinkercad, o tal vez han trabajado con algunos simuladores virtuales que también hay bastante para física. Esto para, para saber también su nivel de conocimiento. Pero si han trabajado todo teórico, entonces me imagino que estamos todavía ahí en cero, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a partir para que yo también sepa cuál es el nivel que ustedes tienen. Ahora, a mí me gustaría saber también, así, solamente por el chat, si ustedes tienen conocimiento básico de algo relacionado con electrónica o realmente ningún conocimiento. Solamente escríbanme en el chat si tengo o no tengo, nada más para que yo sepa más o menos cómo estamos en forma general y ver, ¿no? Si estamos algunos avanzados o tenemos que comenzar toditos desde cero. Ya, ok, vale. Sí, porque en algunos ha pasado alguna vez que algunos salen de colegios donde estudian la parte técnica y tienen algo de base. Ya, perfecto. No se preocupe. Muy bien. Ya, entonces ya sabemos dónde comenzar. Eso es lo que necesito, ¿no? Para también saber a qué ritmo vamos a avanzar. Perfecto. Ok, muy bien. Ya. Como les digo, lo primero que vamos a necesitar son los componentes, ¿ya? Los componentes y
que se instale el software en sus máquinas. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, ok. La mayoría está entre lo básico y ninguno. Ya, está perfecto, no hay problema. Entonces vamos a partir de ahí. Y lo primero que vamos a hacer para la siguiente clase, para hacerlo un poquito práctico, ¿sí? Y con los materiales que ustedes tengan. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Se van a conseguir un cargador de teléfono cualquiera, antiguo, actual, lo que quieran, pero que esté en desuso, es decir, que no lo estén utilizando para su teléfono móvil, ¿ya? Eso se van a conseguir para la siguiente clase. Primero. Segundo, se van a conseguir lo que es un alicate de corte, estilete o corta uñas, cualquiera de los tres, ¿ya? Les repito, un cargador, ¿sí? Un cargador de teléfono móvil, cualquiera que esté en desuso, que no utilicen. Segundo, pueden conseguirse un alicate de corte, ¿sí? Porque hay diferentes alicates de corte, conseguirse un estilete o un corta uñas, ¿ya? Eso vamos a necesitar para la siguiente clase. Ahora, si es que ya tienen su multímetro, mucho mejor. Si no lo tienen, no hay problema, ¿ya? Con eso, por lo menos, vamos a ir viendo algunos elementos. Ahora, también lo que vamos a necesitar es que lo desarmen por dentro. Hay algunos cargadores que tienen un tornillito para desarmar, otros que tienen, digamos, como están pegados por dentro, por decirlo de alguna forma, y necesitan desarmarlo con las manos nada más. Tienen algunas muescas para que ustedes lo saquen y vean lo que tiene adentro. Entonces necesito que lo desarmen, cosa de que vean los componentes que se encuentran ahí adentro, ¿ya? Y eso que ya lo tengan listo para la siguiente clase, ¿sí? Cosa de que en la siguiente clase no nos pasemos toda la clase desarmando nuestro adaptador o nuestro cargador, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesito, que ya estén listos, ¿ya? No, la parte de la cubierta nada más, a ver, les voy a mostrar esto. La parte de la cubierta, no es necesario que lo desuelden, ¿ya? Porque todavía no estamos desoldando nada. Simplemente la parte de la cubierta en la que ustedes puedan ver sus componentes, ¿ya? Solamente desarmar nada más y puedan ver lo que tiene por dentro su cargador, ¿ya? Ok. Eso es, muchachos. No sé, tal vez alguna pregunta más. Ya me siento que he hablado demasiado, así que por el día de hoy, lo vamos a cortar por el día de hoy un poquito la clase, por las razones que les he indicado. De control remoto, uy, a ver, no te va a servir mucho de control remoto. Preferiría que sea, aunque de una radio o de un DVD o, o algo parecido, porque el control remoto es más circuito integrado. De un Tetris, sí, puede ser un Tetris, no hay mucho problema. El Tetris todavía tiene algunos componentes por dentro, ¿no? Puedes hacer. No, en esta materia, chicos, no hay auxiliatura. Sí, todo es conmigo directamente. Pero no se preocupen, no van a necesitar tampoco la parte de auxiliatura. Todo lo vamos a hacer en clases. Siempre, digamos, inclusive lo que sí, chicos, para los exámenes, siempre les pregunto cosas que hacemos en clases. No hacemos algo que no hayamos avanzado. O siempre les digo, por ejemplo, les voy a pasar también la bibliografía, que es de Boylestad, que es bastante bueno.
Y esa va a ser nuestra referencia y un texto adicional también que son dos textos que normalmente utilizamos más que todo para la parte teórica y la parte de ejercicios que tienen ahí bonitos ejemplos también, ¿no? Entonces siempre utilizamos esos dos textos de referencia y les voy a pasar eso vía PDF para que lo tengan a mano. O si es que desean comprarlo, por ejemplo, el Boylestat está a la venta, creo que está a unos 60 pesos más o menos, si es que quieren tenerlo en libro, pero como todos son aquí tecnológicos, agarran su teléfono móvil y el PDF les sirve, ¿no? Un Play 5, uy, ahora sí que me pillaste. Yo creo que sí, debe, siempre y cuando tenga componentes visibles y que no todo sea en la placa como integrado, así, pura integrados pequeñitos, está bien. Aunque no sé qué es lo que tiene un Play 5 por dentro, eso te puedo mentir. No soy mucho de jugar con Play, así que no sabría decirte. Pero como me has dicho un control remoto, un Play 5, uy, ¿lo vas a sacrificar a tu Play o ya tienes un Play que no te sirve? Porque un Play 5 me puede doler a mí. O si no, una radio vieja también, pues de tus padres puedes utilizar, o un DVD viejo, no sé. Sí, ¿verdad? Como un Play 5. Me has hecho dar pena nomás. O eres de los muchachos que apenas aparece un aparato y ya pues te lo compras. Una TV, puede ser de las antiguas, si es que la tienes, pero en la TV tienes que tener cuidado porque hay un sector que si lo tocas, pucha, toda la descarga electrostática te puede pasar. Radio antigua, una radio antigua tranquilamente te sirve, un cargador, pero chicos, no creo que no tengan un cargador que no les sirva, eso sí que no les creo. Los cargadores, pues hay que ser sinceros, por lo menos de celular, especialmente a los que van de pachangas, cada cierto tiempo lo cambian, ¿no? ¿De dónde sacarán? Pero siempre de uno más moderno sacan. O si no, de sus papás, ¿no? Los teléfonos de los que han cambiado o alguien siempre debe tener ahí. Exacto, si no un cargador de la 16 van a vender a 1 peso, 2 pesos. No, no te va a costar más. De paso te vas de paseo, pero mejor si no se van a la 16, ¿no? Por lo menos yo soy un poco susceptible todavía con esto del COVID. Tanto que votan, pero en todo lado votan, chicos. A ver, pues busquen a alguien que ya no quiera un cargador y ya, con eso sufi. La cosa es, digamos, en este caso, como lo vamos a desarmar, no importa si funciona o no funciona tu cargador, ¿sí? Porque nosotros lo vamos a desarmar, así que inclusive nosotros vamos a verificar qué es lo que tiene por dentro, vamos a ver qué elementos más están ahí y ahí les voy a indicar, digamos, de acuerdo a eso vamos a ir avanzando de a poco cómo funciona, vamos a ir viendo algunos detalles del mismo cargador que tiene o del aparato que ustedes hayan elegido. Vamos a ir dando la introducción en realidad a los temas que ya vamos a poner como avance en forma general, ¿no? Entonces, consíganse cualquier aparato. Si no tienen cargador, entonces cualquier aparato que sea electrónico les sirve, no hay problema. Cosa que puedan desarmar, ¿no? Es la idea. Cuidado que agarren un aparato que esté funcionando y quieran meterle ahí el destornillador por donde no deben. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacer nuestras primeras prácticas con ese detalle. Ok, chicos. Ya entonces, creo que para esto eh, ya eh, vamos a dejarlo acá, ¿sí? Como introducción me parece que lo hemos hecho bien.
y que la siguiente clase ya directamente nos vamos a meter a lo que es el avance. En estos días ya vamos a oficializar el grupo de WhatsApp con todos los que están inscritos. Tal vez hay algunos compañeros que están inscritos, pero todavía no están en el grupo. Entonces ya les voy a dar eso. Y también todo lo que estamos haciendo aquí ahorita lo estoy grabando por si algunos de sus compañeros que no están presentes, entonces también se informen. Y como les había prometido, no vamos a hacer, mejor si la representante del curso me ayuda a crear el grupo de Telegram, ¿sí? Y ahí vamos a ir subiendo lo que es los softwares que les he prometido a aquellos que deseen descargarlo, ¿no? En formato RAR les voy a pasar el Proteus y lo que es algunos softwares que encuentre para compartirles, también les voy a compartir. ¿Ya? Y eso por lo menos van a hacerlo para estos días. Como les digo, consíganse ese cargadorcito y también les voy a, una vez que tengamos oficial en entonces les voy a pasar la lista de materiales que van a necesitar. Pero ya les he adelantado, ¿no? El multímetro, el Prodware, algunos LEDs. Por lo menos consíganse unos 4 LEDs que les va a costar $1. 4 por $1 cuesta. Entonces esos 4 LEDcitos cómprense, los jumpercitos que van a necesitar y bueno, por el momento eso sería todo. Después las resistencias les voy a decir con calma los valores que se van a utilizar porque van a utilizar de diferentes valores. Y cuando compren ustedes, lo primero es que les van a preguntar es qué valor de resistencia quiere. Entonces, como no les he dado ningún valor, entonces no van a saber cuál comprar. Pero por el momento cómprense lo que les he indicado y ya estamos con eso. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más tal vez? Y por hoy día lo vamos a cerrar ahí la sesión, ¿ya? Ingeniera, disculpe, el Proteus ya lo vamos a estar instalando en esta semana, ¿verdad? Exactamente. Está bien, ingeniera, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más tal vez, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Listo, chicos. Inge, una pregunta. Vamos a hacer una simulación más, ¿no ve? Instalando ya el Proteus o el Electric Circuit. Sí. Sí, por el momento solamente instálenlo. Conmigo vamos a aprender a manejar, no se preocupen, ya, porque todavía no saben manejarlo el software, pero yo les voy a indicar la siguiente semana. Como ya lo van a tener en su máquina, entonces quisiera que lo hagan juntamente conmigo y así ya puedan manejarlo de mejor manera, tanto lo que es la parte de la aplicación que les he indicado, como lo que es en este caso, el Proteus. ¿Ya? Entonces los dos vamos a aprender a manejar, no se preocupen. Para aquellos que tengan el móvil o para aquellos que tengan la computadora. ¿Ya? ¿Algo más tal vez, chicos? Ok, muy bien. Gracias por la asistencia. Entonces, con eso concluiríamos el día de hoy y de esa manera vamos a realizar lo que es los diferentes trabajos de la siguiente semana. Como les digo, ya la parte de detalle de cómo se va a realizar las calificaciones de este primer, segundo y tercer parcial, les voy a dar a detalle. Algo también que yo siempre hago es que cuando terminamos cada parcial, siempre les doy ya sea una clase, en el peor de los casos, a veces nos ha pasado que es feriado, entonces ya nos esperamos hasta la siguiente clase para que ustedes revisen sus notas y no estemos a último rato con el pendiente de saber cómo les ha ido, no les ha ido bien
o algún detalle de esos, entonces siempre, digamos, una clase posterior hacemos la revisión y la parte también de resolución del examen, igual se los paso para que sepan ustedes también en qué se confundieron. Ahora, hay dos tipos de exámenes, por si acaso, el examen teórico y el examen práctico. El examen teórico es vía plataforma, el examen práctico yo les doy igual, el mismo tiempo, como si fuera una clase normal, tienen que hacer los dos exámenes, ¿no? Como es de 8 a 11, entonces tranquilamente ustedes alcanzan tanto para hacer el teórico como el práctico. El práctico más que todo es en el manejo del software. Ahí yo les voy a poner algunas preguntas y ahí ustedes ya en el transcurso del horario me tienen que demostrar cómo está funcionando y yo también les hago esa revisión, ¿no? Entonces, más que todo para que lo tomen en cuenta y empiecen a curiosear más que todo los softwares que les he dado. ¿Ya? Entonces, me van a esperar un poquito hasta mañana para que les integre a todos al grupo y el día de mañana ya les voy a pasar todo lo que es referenciado a la materia, tanto lo que son los libros, los softwares y los materiales que van a ir comprando por lo menos en el transcurso de estos días. Como les digo, lo básico, el multímetro, ¿ya? El multímetro que si pueden ir a cotizarlo ahora mismo, cotícenlo, porque es lo primero que vamos a necesitar. El resto es complementario, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, en eso quedaríamos el día de hoy. Con eso terminaríamos todo. Que tengan buen resto de jornada. Cualquier pregunta, duda, entonces me van escribiendo a mi personal o al grupo, no hay ningún problema. Yo les voy a ir respondiendo a todos, ¿ok? Ya. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy.